Doctor Mario Suárez, asesor educativo del Distrito 10D02, Otavalo Antonio Ante. Magíster Margot Cifuentes, directora del Distrito 10D02, Otavalo Antonio Ante. Estimada compañera representante de la Gobernación de Imbabura, estimados compañeros del Consejo Ejecutivo de nuestra institución, estimado compañero representante del gobierno escolar, estimado compañero representante del gobierno estudiantil, señor Luis Játiva, presidente del Comité Central de Padres de Familia, y quienes nos acompañan en la mesa directiva. Estimados padres de familia, estimados señoritas y señores estudiantes del flamante Grupo de Bachilleres, año lectivo 2023-2024, estimados compañeros docentes, público en general. Has conquistado una meta, ahora conquista tus sueños. Felicidades, graduados. La Unidad Educativa República del Ecuador se complace en dar la bienvenida y el agradecimiento profundo a todos los presentes por acompañarnos en este momento tan especial que nos embarga de una felicidad indescriptible, donde su presencia engalana esta ceremonia. Nos inspira verlos a todos ustedes frente a la culminación de un ciclo que dio inicio cuando, siendo niñas y niños con rostros llenos de incertidumbre, tomaron este vuelo que iba a determinar en parte importante su itinerario de vida. Han sido capaces de culminar con éxito un proceso académico arduo y riguroso. Demostraron esfuerzo y dedicación, lo que, sumado al apoyo de sus familias y seres queridos, les han permitido llegar al punto en el que se encuentran hoy. Este acontecimiento tiene un significado especial para quienes hemos sido testigos del gran esfuerzo desplegado por nuestros estudiantes desde su fase inicial hasta la actualidad. Para ustedes, mis estimados bachilleres, es un día de dicha y alegría porque alcanzaron una de las primordiales metas de vida. Deben estar muy orgullosos de sus capacidades y a la vez inspirados en continuar el bello camino del conocimiento, donde quedan largos senderos por recorrer y muchas metas por alcanzar. Este vuelo ha terminado y pese a la turbulencia y tempestades, también hubo momentos de calma donde estoy segura que disfrutaron el viaje. Han llegado a su primer destino. Recuerden que esta no es la parada final, es solo una escala y ahora deben abordar otro vuelo. Un nuevo avión con nuevo personal y nuevas cosas por descubrir y aprender les aguarda. Si fallas una vez, piensa el porqué. A continuación, levántate y vuelve a intentarlo cuantas veces sean posibles. Por más que falles una vez y otra vez, no estarías fracasando, estarías luchando por aquello en lo que crees.
Recuerda que para muchos serás su inspiración. Deben seguir luchando por llegar a la cima y hacer realidad sus sueños más anhelados. Me queda